2 Timoteo 2, 14, 16 y también el versículo 19. El tema de hoy se titula, hermanos, beneficios espirituales y eternos al recibir la palabra con fe. ¿Cuál es el problema que pasa hoy en día dentro del pueblo de Dios? Que nosotros recibimos la palabra de Dios y la recibimos y nos gozamos en el momento que la recibimos. Dije una vez aquí yo predicando, hermanos, que debemos de programar nuestra mente, nuestro corazón y voluntad de no solo venir a la iglesia para gozarnos con la palabra, sino que tenemos que programar nuestro corazón, nuestra voluntad y tiempo para gozarnos en ser hacedores de la palabra. Es bueno conocer la palabra de Dios, pero cuando la palabra de Dios, hermano, no está acompañada de fe, cuando la palabra de Dios no está acompañada de amor y de obediencia, la palabra de Dios es un problema en el corazón del hombre. Se lo voy a decir por qué. Dice la Biblia que el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Entonces hoy en día hay personas que tienen mucho conocimiento de la palabra, hermano, y se pasan toda la vida discutiendo, argumentando, presumiendo conocimiento, pero no edifican absolutamente a nadie, ni le dan gracias, ni le dan gloria a Dios. El punto clave de esto es, siempre presta atención a esto, hermano, gracias. Toda predicación, toda enseñanza que no cumpla dos requisitos no es de Dios. Número uno, toda predicación que no exalte y glorifique el nombre de Jesús no es de Dios. Toda predicación que no sirve para edificación, consuelo, restauración y salvación del pueblo no es de Dios. Porque la palabra de Dios nunca es enviada para regresar vacía. Dios siempre la envía para lograr un objetivo. Entonces, prestemos siempre atención a la palabra de Dios. Le voy a decir algo y yo no quiero que se tome de una manera, con una actitud de desobediencia, pero le voy a explicar algo. Todas las predicaciones que yo dé aquí en la iglesia, todas las predicaciones que mis hermanos den en la iglesia, escudriñen la Torah, retenga lo bueno y lo malo de ser. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy Jesucristo. Yo no predico 100% el pan divino. Hay cosas que le digo yo de mi punto de vista. Entonces, lo que es de Dios, no lo rechace. Rechace lo que es del hombre, pero no lo que es de Dios. Porque a veces tenemos ese gran problema. El diablo ha hecho muchos trabajos encubiertos en las iglesias. Y hay mucho pueblo, hermano, que son más fieles a las opiniones, ideas y reglamentos de los hombres que a la palabra de Dios. Entonces, escondíllelo todo, retenga lo bueno y lo malo, como a un ladito, no se lo lleve para la casa. Tampoco se lo dé al hermano porque le va a hacer daño. Leamos pues. 2 Timoteo 2:14. Vamos a darle gloria a Jesús. Si alguien dice amén. Amén. Ok. Dice el apóstol Pablo a Timoteo. Recuérdales esto. Exhortando. La palabra exhortar es motivarles. Motívalas en el Señor a que no contiendan sobre palabras. No debemos caer en eso. Nunca. Siempre yo he dicho esto, grábese lo que le voy a decir. Cuando una persona hace alarde de conocimiento, es porque no le da gloria a Dios y porque su corazón quiere presumir lo que no sabe. Pablo dijo que el que quiere ser sabio, hágase ignorante y hasta entonces va a ser sabio. El que tiene conocimiento de la palabra de Dios no lo presume. No lo presume. ¿Sabe por qué? Porque entre más conocimiento tiene de la palabra de Dios, tiene más responsabilidad. No mire que Dios, a quien Dios le da más, Dios le demanda más. Entonces, creo que tener conocimiento de la palabra de Dios no es un motivo de presumir, sino un motivo de obligación, de compromiso. Porque el pueblo necesita la palabra de Dios. Sigamos leyendo. A que no contiendan, dice, sobre palabras la cual para nada aprovecho, sino que es para perdición de los oyentes. 15. Este es el que me gusta. Procura con diligencia. Lo contrario de diligente es negligente. ¿Sabes qué es un negligente? Aquella persona que dice, después lo hago. No. La fe en Jesucristo, hermanos. Hacer la voluntad de Dios. Hablamos el viernes un poco, una de las características del rey David.
David hacía las cosas conforme a lo que Dios quería. David hacía lo que Dios le mandaba hacer. La fe en Cristo significa hacer las cosas en el momento, de la manera y la razón por la cual Dios la manda hacer. Cuando usted es diligente, usted escucha atentamente la voz de Dios y en el momento que la escucha, usted dice, sí Señor, eso es fe. Sale por esa puerta y empieza a poner en práctica esa fe. Eso es diligente. El problema es que escuchamos la palabra y después, cuando me acuerdo a ver si lo hago. No funciona. Tiene que ser en el momento que Dios te manda a hacer las cosas. Sigamos leyendo. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Ay, cómo te pasará a mí. Encuentro dos cosas muy importantes. Número uno, gracias a lo que voy a decir. Todos nosotros nos vamos a presentar delante de Dios un día. Y déjeme decirle que usted va a ir solito. Ahí no va a ir su esposa, su esposo, su pastor. No, usted va a ir solito. Por eso es que el Evangelio es una relación personal con Cristo. Según como tú tengas esa comunión con Jesús, esa vida con Jesús, eso es lo que va a diferenciar su vida espiritual. Usted va a estar un día delante de la presencia de Dios y Pablo dice esto: procura que cuando llegue ese momento, el Señor te dé la aprobación. Qué triste va a ser para mucha gente que lleguen a la presencia de Dios con un montón de títulos, creyendo que con eso lo hicieron, y cuando Jesús les diga, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, se van a dar cuenta cuánto daños hicieron en no poner atención y obedecer la palabra de Dios. Porque le voy a explicar, van a haber miles de personas que van a salir, hermanos, de la presencia de Dios avergonzados. Y yo sé que usted y yo no queremos salir avergonzados en la presencia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Procurar diligentemente llegar a la presencia de Dios y ser aprobado por Él. Ahora, déjenme explicar algo muy importante. ¿Qué es lo que hace que un cristiano sea aprobado por Dios? Es lo que sigue, leamos para que lo vean. Dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. La parte que sigue es lo que hace que usted sea una persona aprobada ante Dios, que usa bien la palabra de verdad. La palabra. Pregúntese, ¿cómo usa usted la palabra de Dios? Cuando Dios le habla, ¿qué hace con ella? Todas esas preguntas, háganselas, hermano. Le voy a decir por qué. Aunque nosotros ignoremos el día de nuestra partida de esta tierra, déjeme decirle que el tiempo es muy corto. Y hay muchas personas que han querido reaccionar y se le ha sido demasiado tarde. Cuando usted usa la palabra de Dios correctamente para lo que Dios la envió, usted es una persona que se va a presentar delante de Dios como un obrero aprobado. Usted se imagina, mire, vayamos a la presencia de Dios en nuestra mente. Y llega a la presencia del Rey, está sentado en su trono y usted va solito para ahí, vestido de blancos. Un montón de ángeles, querubines, serafines, arcángeles, está Miguel por allá, está Gabriel por allá, y todos te quedan viendo. Y usted va de frente solito y usted va para atrás y nadie, solo usted va para allá. Y cuando llega allá, le dice a Jesús, venid bendito de mi Padre, heredad la tierra preparada para vosotros. ¿Cómo sentiría usted su corazón? Oh, amén. Yo ese momento lo espero, hermano. Yo ese momento lo espero todos los días de mi vida. Y yo dije una vez aquí, cuando acepté a Jesús el 25 de julio del 90, yo dije, en el nombre de Jesús yo voy a llegar a Él. Y no importa lo que tenga que pasar y lo que tenga que hacer, en el nombre de Jesús yo lo voy a hacer. Voy a llegar. Porque para mí ese es el blanco, esa es la meta principal de mi vida. Todo lo que yo vivo ahora es transitorio, es pasajero. Por eso no me detengo, no pongo atención, no me afano en lo que vivo en el mundo, porque esto se va a quedar. Para mí es allá arriba. Donde dice Pablo, poner la mirada allá arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Pero si la palabra de Dios, hermano, nosotros no la usamos correctamente, vamos a tener problemas delante de los ojos de Dios. Créanme que sí. Sigamos leyendo. Mas evita, dice, profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Quiero que leamos San Juan 5, 22 y 24. El segundo beneficio, hermanos, de nosotros, de guardar la palabra con fe, es que la palabra de Dios nos trae salvación a nuestras almas. La primera es que cuando usted guarda la palabra de Dios, usted va a ser recibido en los cielos y va a ser aprobado por Jesús. Jesús va a confesar su nombre delante de su Padre y delante de sus ángeles. San Juan capítulo 5, versículo 22 al 24. Es la segunda beneficio, hermanos, de recibir la palabra del Señor. Gloria sea a Jesús. Leamos lo que dice San Juan 5, 22. Ok, gloria sea a Jesús. Dice el 22 al 24. Porque el Padre a nadie juzga, dice Jesús, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿y qué más dice? Y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Saben qué significa eso? Que si una persona escucha la palabra de Dios y la usa correctamente, se la aplica correctamente a su vida, pasa de muerte a vida y no más viene a condenación. Amén. Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es el segundo beneficio, hermanos, de recibir la palabra de Dios, recibirla con fe en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que esa palabra en nosotros produzca el efecto espiritual y el efecto eterno para el cual nuestro Padre nos las envió a nuestros corazones. Dios nunca envía su palabra en vano. Nunca. Dios siempre tiene un propósito por el cual envía su palabra. Le voy a dar un dato muy importante para que usted tenga un poquito de ver la importancia de la palabra. Mire, el 80% de las guerras espirituales que se dan dentro de las iglesias, dentro de las familias, dentro de los hombres mismos, ¿saben cuándo empieza? Cuando se predica la palabra, cuando se enseña la palabra, cuando se cree la palabra y cuando se aplica la palabra de Dios en el corazón. Cuando usted empieza a aplicar la palabra de Dios a su vida, empieza la guerra espiritual. ¿Sabe por qué? Porque Satanás, que es el padre de la mentira, él quiere mantener engañado a la humanidad. Todo cristiano, escuchen bien lo que le voy a decir, todo cristiano que está cometiendo pecado delante de Dios, todo cristiano que con sus pensamientos, con sus palabras, con sus sentimientos, con sus acciones, está desobedeciendo a Dios. ¿Sabe por qué lo está haciendo? Porque el diablo lo engañó. El diablo es el padre de la mentira. Entonces, cuando la palabra de Dios llega al corazón del pueblo de Dios, la palabra le abre los ojos, el entendimiento a uno. Y uno dice: uy, yo pensaba que esto era correcto y estoy mal. ¿Cuántas veces ha venido usted a la iglesia y Dios le habla y dice usted: ay, yo estaba actuando incorrectamente? Porque estaba caminando ignorando la verdad. Por eso es que el diablo siempre se va a oponer a la palabra de Dios. Por eso es que el diablo siempre está levantando hombres y mujeres en los púlpitos que no prediquen la verdad. Porque cuando el pueblo no escucha la verdad, el pueblo no es libre. Cristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿sabe quién es? Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Entonces, cuando yo rechazo a Jesús, ¿sabe quién entra en mi corazón?
Dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Pone, Marco. Dice que el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que en su mente no sea reflejada la luz del Evangelio de Cristo. Y hemos hablado esto muchas veces, hermano. ¿Qué es un incrédulo? Un incrédulo es una persona que escucha la voz de Dios, conoce la palabra de Dios y decide hacer otras cosas. ¿Cuándo es que un cristiano actúa como incrédulo? Mire, los cristianos no somos incrédulos, porque si fuéramos incrédulos seríamos cristianos. ¿Entiendes? Pero ¿qué es lo que está pasando? Que siendo hijos de Dios, que siendo cristianos, actuamos como incrédulos. Porque le empezamos a prestar atención, le empezamos a prestar interés y ponemos nuestra voluntad en las falsas enseñanzas y las mentiras que Satanás trae a nuestra mente. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que es contrario al comportamiento natural de los seres humanos. Entonces muchas personas hoy en día no quieren la confrontación espiritual. ¿Sabe por qué? Porque ellos no quieren batallar, no quieren luchar. Cuando usted recibe la palabra de Dios, a usted no le quedan opciones. No le quedan opciones. Cristo dijo estas cosas, hermanos. Las palabras que yo les estoy hablando hoy, esas palabras le van a juzgar en el día del juicio. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes no serían reos de muerte si no hubieran escuchado la palabra de Dios. En el momento que usted escucha la palabra de Dios, usted ya no es inocente, usted es culpable. Usted ya es culpable de sus acciones. Y esa culpabilidad solamente la puede quitar la sangre de Jesucristo cuando se entra a tu corazón. Pero si escuchas la palabra de Dios y te haces la vista para otro lado y no le prestas atención a la palabra de Dios, esa palabra que es Cristo, que estás rechazando, esa palabra te va a juzgar en el día de juicio. Por eso es muy importante lo que dice Santiago. Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. ¿Qué? Porque cuando usted vive la palabra, es cuando usted experimenta el efecto, los beneficios, tanto espirituales como eternos de la palabra de Dios. Cristo dice que si usted escucha la palabra y usted le cree al que le envió, tiene vida eterna. Pero si escucha la palabra y no la cree, no lo hay. Se lo voy a traducir. Si conoce la palabra de Dios, si le escucha la palabra de Dios y la recibe con gozo, pero decide no vivirla, de nada sirve. Yo dije una vez esto en un estudio, dije esto de una analogía, dije, es como cuando usted va al doctor. El doctor le hace exámenes de todo. Dice: mire, tiene este problema, este y este y este. Que tomes esta medicina a las 7 de la mañana, a las 11 y a las 3 de la tarde. Así como se la doy, así tómesela. Ok, se lleva todo lo que le dé el doctor. Pero si no se la toma, ¿de qué apuro sale? No sale de apuro. Déjenme decir, cuando venimos a Jesús, Jesús es nuestro doctor por excelencia. Tanto espiritual como físicamente. Entonces, cuando venimos a Él, escuchamos la palabra de Dios y la palabra dice la Biblia que es como un espejo. Yo puedo pensar que estoy bien delante de los ojos de Dios. Por eso Romanos 12:3, Pablo dice: nadie tenga de sí un más alto concepto del que debe de tener. A veces nos creemos que estamos bien, pero cuando venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que estamos lejísimos. A mí me pasa cada vez que leo la Biblia y digo: muchacho, tanto que me falta. No me queda tiempo, hermano. Me hace falta tiempo a mí para arreglar mi vida. Entonces, cuando Dios nos muestra a nosotros nuestra imperfección, nuestra enfermedad espiritual, también nos da la receta, nos da la medicina. Pero hay algo que Dios nunca va a hacer, y quiero que usted aprenda hoy esto. Dios nunca le va a poner una pistola para que se tome la medicina. Jamás. Usted verá a ver qué hace con ella. ¿Qué le he dicho yo? Yo termino de predicar y me voy para la casa, mi hermano. Mira, taquito de abucho. O taquito verde, dijo el hermano G. Puro de verde lejos. ¿Sí me está entendiendo? Usted verá a ver qué hace con la palabra de Dios. Si usted se la aplica, la enfermedad espiritual, su imperfección desaparece.
Porque el poder creativo y regenerativo de la palabra de Dios empieza a operar en tu vida y te hace nueva criatura en Cristo el Señor. Pero si la palabra no la crees, no te la aplicas, solamente la tienes acá. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Creo que en el versículo 13 dice el apóstol Pablo: si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serías salvo. Notas algo que es muy importante. Pablo no dice que tienes que creer con la mente. No, es con el corazón. Ahí tienes tu voluntad. No es con la mente. Entonces hay mucha gente que tiene su mente llena de palabras, pero su corazón está vacío. Cuando el corazón está vacío de la palabra de Dios, el hombre empieza a actuar según su otra Biblia, según su concepto. Aunque tenga la palabra en la mente, se sabe la Biblia al revés y al derecho, pero si su corazón no tiene la palabra de Dios, no puede experimentar el cambio espiritual en su vida. No lo puede. ¿Por qué? Porque solamente la palabra, dice la Biblia en Hebreos 11:2, que los cielos y la tierra, todo lo que se ve, fue hecho por la palabra. Por la palabra. En otras palabras, las cosas buenas que están en tu vida, Dios las creó en ti por medio de la palabra que tú creíste. Entre más cree la palabra, más te transforma Dios. ¿Por qué cree que Jehová le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche? ¿Sabe para qué? Para que haga conforme a lo que está escrito. Y haciendo lo que está escrito, tu vida será próspera y serás de bendición donde quiera que vaya. Es el efecto espiritual de recibir la palabra de Dios con fe. Israel recibió la palabra en el desierto. Ellos vieron su gloria de Dios. ¿Vieron la gloria de Dios? Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 3? Que ellos no recibieron la palabra con fe. Porque no les interesaba obedecer a Dios, les interesaban los beneficios de Dios, pero no les interesaba obedecer a Dios. Lo que ellos se daban cuenta que la obediencia, la fe, la palabra de Dios era la llave que abría la ventana de los cielos. Es lo que ellos no sabían. Y Dios quiere que usted y yo entendamos que todas las promesas que Dios ha hecho para su iglesia, las vamos a recibir cuando tengamos un corazón que obedezcamos a Dios. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 13. El tercer beneficio de la palabra de Dios, hermanos, es que cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, nos nutrimos con vitamina celestial. Somos fuertes espiritualmente. Y no solamente nos fortalece, sino que nos lleva a la perfección espiritual para ser salvo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Miren lo que dice Pedrito. Desechando pues toda malicia. ¿Saben? La malicia, hermanos, es igual que astucia. ¿Cómo era la serpiente en el huerto del Edén? Astuta. Dijo, esta mujer la voy a regar bonito. Y sí lo regaló, hermano. Con malicia se fue y pum, cayó. Y de ahí para allá todos nosotros en problemas, hermanos. Usted tiene que desechar toda malicia. Todo lo que se hace y se dice con segunda intención no es de Dios. Te voy a explicar algo. El diablo nunca va a actuar de frente a un hijo de Dios. Nunca lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque un hijo de Dios que esté lleno del Espíritu Santo lo va a desenmascarar en público y lo va a avergonzar. Porque sí es cierto que tiene poder, pero no tiene autoridad. Usted y yo tenemos poder y tenemos autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Él no puede actuar en contra suya si usted no se lo permite. Y usted sí puede actuar en contra de él, porque Cristo le dio la autoridad para hollar escorpiones y serpientes, y que nadie te puede hacer daño en todos los días de tu vida. Él nunca te va a dar la cara y te va a decir: hey, mira, vámonos cara a cara. Nunca lo va a hacer. Nunca. Siempre va a hacer las cosas por la espalda. Siempre. Porque no tiene valor.
¿Entiendes? No tiene el valor de dar la cara, con astucia llega y enreda a la gente. Por eso Pedro dice, mire, desechen toda malicia, disciernan los pensamientos, las intenciones de las cosas, sean listos, analicen las cosas. Algo que no viene de Dios, no, esto no cuadra, esto no es de Dios, no lo vemos, bye, hágase un lado. Eva no lo hizo, mire qué problema tenemos nosotros hoy. Es grave eso, hermanos, sigamos leyendo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todos los sentimientos negativos que puede atesorar un hombre que no tiene a Jesús. Desear como niños recién nacidos. Estuve buscando la traducción, la palabra niño recién nacido. ¿Y sabe quién me salió? Humildad y sencillez de corazón. Ser humilde y sencillo de corazón para recibir la palabra. He tenido la desdicha, hermanos, porque para mí es una desdicha, de escuchar gente en otras iglesias que yo he estado, que predican hermanos que están nuevos en el Evangelio. Y he escuchado gente que dice, ¿qué me decía ese muchacho mío? Mira qué complicado se me hace eso a mi hermano. Se me complica la vida cuando una persona tiene esa actitud, esa mentalidad, hermanos. Tenemos que ser humildes y sencillos de corazón, hermanos. Se lo voy a poner de una manera extrema para que usted me entienda. ¿Sabe qué usó Dios para hablarle a Balaam? Una burra, una mula, hermano. ¿Qué es imposible para Dios para que nos hable? Nada, hermanos. Nada. Y no estoy comparando a la gente con la mulita. No lo llevo por ahí. Lo que te estoy diciendo es que si Dios usó un animal que era mudo, un animal de carga, para hablarle a un testarudo que era profeta, ¿por qué no nos puedes hablar por un hijo de Dios? Entonces, cuando Pedro dice desear como niños espirituales, desear con la humildad y la sencillez que un niño tiene, ¿qué es lo que tiene que desear? Sigamos leyendo. Dice, la leche espiritual no adulterada. Okay. La palabra como está escrita, a como está escrita, así es. Para que la iglesia del Señor hoy pueda experimentar el poder y la gloria de Dios, tiene que regresar otra vez a la palabra. Hoy hay un montón de títulos y un montón de palabras todas raras que se han inventado los hombres para llamar la atención. El otro día escuché a alguien, quiero enseñarle acerca de la mega fe. Mega. Y luego se paró otro y dijo, y quiero enseñarlo sobre la hiperfe. Caray, eso parece guerra en la galaxia. Dije, ¿dónde sale eso acá? ¿Sabe cuál es lo ridículo, hermano? Que la fe espiritual es tan sencilla que en un niño está al 100%. Está al 100% en un niño, la inocencia, la sencillez, tiene fe en su corazón. Y salen con mega fe, hiper fe. Quieren apantallar a la gente. Pedro dice que recibamos la palabra de la leche espiritual no adulterada. Si la palabra de Dios dice que es así, usted no le ponga pero porque es así. Amén. No le busque las 5 patas al gato porque solo tiene 4. Así tiene que ser, hermanos. Es como Dios dice. Eso es que los predicadores de hoy tenemos que conformarnos a lo que dice Dios. Yo no puedo venir aquí a querer impactarlos a ustedes y llamar la atención hablando un montón de cosas que les quiero entiendo. Cuando escuché una vez, hablaba con unos hermanos que estaban aquí predicando y empezó a hablar de que el mentado del macho cabrillo, y que el macho cabrillo, y que el cabrillo mayo. Y dice un hermano, oye hermano, ¿y qué es macho cabrillo? Eso me dice que yo ni sé qué es, pero como me gustó la palabra, la dije. Y me un predicador así, que ni siquiera sabe lo que está predicando, solo porque escuchó ese macho cabrillo. No tiene lógica, hermanos. Mire, para predicar tiene que ser sencillo. Hable lo que dice Dios. No le complique la vida a la gente. No se la complique la vida. Diga, es así, 1 más 1 es 2. Y está. ¿Para qué está enredo?
que la homilética, que la hermenéutica, que la epiléptica, y que la boléctica, y que tantas cosas que es sencillo. Abra su corazón a Jesús, obedezcan y ya está, ¿sabes? Tanto enredo, hermano. Hay que desear la palabra de Dios sin adulteración, hermano, que no le echen agua a la leche, pues, hombre. Sigamos leyendo, pues. No adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? ¿Qué hacemos con las personas, hermanos, que se están alimentando con leche adulterada? Mire, están tan raquitos espiritualmente, hermano, que si usted lo ve así, si se alcanzaras a verlo, su vida espiritual, tan raquítico, parece que se alimentaron con leche fiada. ¿Por qué razón? Porque les gusta la falsedad. Porque la falsedad no confronta el pecado. Porque la falsedad no confronta al mundo, no confronta al diablo, no confronta la irresponsabilidad, la falta de compromiso, la falta de esfuerzo. La falsedad lo que te hace es entretenerte. Se lo voy a decir en palabras sencillas. Es puro paños tibios. Necesitamos escuchar la verdad, hermanos. La palabra de Dios no es paño tibio. Dice que es un martillo que rompe la piedra. Martillazo. Eso es la palabra de Dios. Es como la espada que traspasa el alma. Esa es la palabra de Dios. Y cuando la escuchamos, hermano, si nos deja, y si nos saca el aire. Pero así es como se saca la maldad del corazón. Así es. La palabra de Dios, hermano, duele. Es difícil en el corazón del hombre. Cuando el corazón del hombre no está dispuesto para obedecerla. Cuando el corazón del hombre ha estado viviendo todo el tiempo creyendo la mentira. Cuando el corazón del hombre está en la predisposición de no obedecer la palabra y seguir haciendo lo malo. Por eso la siente mala. Si tuviera un corazón dispuesto para obedecer a Dios, escucha la palabra y dice, yo necesito esto. Oh, yo quiero palabra de Dios. Yo quiero que me diga la verdad. Yo quiero escuchar la palabra. Quiero escuchar la verdad. Porque tiene sed de Dios. Cuando la gente no tiene necesidad o no tiene interés en cambiar su manera de ser, la palabra de Dios le incomoda. Oh, sí. Dice por ahí, la verdad no mata, pero incomoda. Y le voy a explicar algo, eso no es nuevo hoy. En el capítulo 6, versículo 60 de San Juan en adelante, cuando Jesús empezó a enseñar a sus discípulos, dice que todos decían, lectura es tu palabra, ¿quién la oirá? Y se empezaron a ir los discípulos de Jesús. ¿Usted se imagina? No me cabe en la mente. Está el Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador de los cielos y de la tierra. La palabra viva estaba ahí enseñando y la gente no la recibió. Y si no recibió la palabra de Jesucristo, ¿usted cree que nosotros quiénes somos? ¿Se da cuenta cómo está el ser humano cuando el corazón del hombre no tiene la disposición para obedecer a Dios? Así le ponga un suero con palabra por la vena, no la digiere, hermano, porque no quiere. Tenemos que disponer nuestro corazón para que la fe se ponga activa en nuestras vidas y cuando la palabra llegue esté germinando al 30, al 70 y al 100% como Dios quiere y espera de nosotros. Jesús se volteó, hermano, y le dijo a los apóstoles, oiga, ¿y ustedes qué? ¿Se quieren ir? Les aseguro que si en ese tiempo hubieran habido taxis o hubieran habido el servicio de Uber, ¿les consigo un Uber para que se vayan? ¿Les consigo un taxi? ¿Qué lo quiere? ¿Limusina? ¿Un yellow cab? ¿Cómo lo quiere? Usted diga. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo nunca va a tener a la fuerza a nadie. Nunca. Él te pone la verdad y te pone la mentira, te pone la muerte y te pone la vida, la salvación y la condenación y te dice, amigo, escoja. Pero téngalo por seguritito que la decisión que usted tome ahorita me va a responder en el futuro a mí. Porque todos le vamos a dar cuenta a Dios, hermano. Mirémonos que la vamos a librar así como que vamos a darle una mordida. Eso no es mordida, hermanos. No se puede. Vamos a estar face to face delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y vamos a responder por lo que creímos, por lo que hablamos, por lo que decimos y por todas las decisiones que tomamos. Vamos a responder. Vamos a responder. Aquí nadie se va con la vacía. Oh, nada pasó. Olvídese, hermano. Todos le vamos a dar cuenta a Dios. Entonces, cuando tu corazón entiende eso, cuando tú sabes que puede ser mañana ese día,
mañana tú puedes estar frente al Señor. Estamos aquí platicando, hablando la palabra de Dios. Tú no sabes al rato si vas a vivir o no. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Porque era un hombre que estaba 100% comprometido con la palabra de Dios. Era un hombre que estaba 100% comprometido por obedecer y servir a su Señor. Estaba seguro, el Espíritu Santo testificaba en él que si él moría en ese momento, incluso él lo dijo. Segunda de Timoteo 4:6. Yo ya estoy para ser sacrificado, dice Pablo. He peleado la batalla, he guardado la fe, solamente me queda recibir del juez justo la corona de la vida, la corona de justicia. ¿Cómo sabía que él iba a recibir? Porque era un hombre íntegro en su corazón delante de los ojos de Dios. Porque él dispuso su mente, su voluntad, su tiempo para poner la palabra de Dios en práctica en su corazón. Cuando nosotros no disponemos nuestra vida para obedecer a Dios, nuestro corazón nos acusa, la conciencia nos acusa. Por eso es que las personas no se quieren morir. No se quiere morir la gente. ¿Por qué razón? Porque saben que si se mueren le van a dar cuenta de Dios, van a salir mal. Hay algo que el hombre nunca va a poder, hermano, negar. Es el temor a la muerte y el temor a enfrentarse a su Creador. Por mucho que el hombre diga, no me da miedo, olvídese, sí le da miedo, hermano. La única persona que no le da miedo es aquella persona que camina en integridad delante de los ojos de Dios. Es aquella persona que sabe que su corazón, su vida, su tiempo, que todo lo que él es se lo ofreció a Jesús. Dice, si viene Jesús, vámonos ya. Me toca morir, vámonos ya, se acaba esto, vámonos. Hay gente que le está pidiendo a Jesús que venga pronto. Vente ya, Señor, vámonos de aquí ya. Y hay otro que todavía, no, Señor, por favor no venga porque no estoy preparado. Porque la conciencia le está acusando, no estás preparado, ponte listo. Ponte listo, hermano, porque tú no sabes el día y la hora en que vayamos a la presencia de Dios. Y es mejor que estemos preparados, que estemos listos para enfrentar al juez soberano, al juez del universo, al juez eterno. Su nombre se llama Cristo Jesús. Ese es Jesús, hermano. Cuando recibimos la palabra de Dios, hermanos, ella nos da crecimiento para que nosotros podamos crecer para la salvación. Quiero que leamos también ahí mismo en Timoteo, hermanos, 1 Timoteo 2:14 al 17. Ahí mismo, 2:14 al 17. Gloria sea a Jesús. Segunda de Timoteo 2:14 al 17. Yo quiero decirle algo muy importante. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios en nuestros corazones, la palabra de Dios nos capacita a nosotros para ser obreros de bendición a donde quiera que vayamos. Miren lo que dice Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:14. No, ya lo leímos ¿verdad? No sé si es este. Pero voy a decir cuál es. Vámonos, hermano, a segunda Tesalonicenses 2:7 al 9. No, perdón, hermano, 2 Tesalonicenses 2:7 al 9. La palabra de Dios, hermanos, siempre trae un beneficio espiritual a nuestra vida. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el 7 al 9. La palabra del Señor, hermanos, es el arma con que Cristo vence a Satanás. Okay. Y con la palabra de Dios nosotros también enfrentamos a Satanás y lo vencemos en el nombre de Jesús. Le voy a dar 2 pasajes bíblicos así rápido también. Mateo capítulo 4, ¿recuerda a Jesús en la tentación? Cuando Satanás lo tentaba usando la palabra, ¿con qué le respondía Jesús y con qué lo venció? Con la palabra. Escrito está y escrito está. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice el apóstol Juan que nosotros le hemos vencido a él por la palabra y por la sangre de Jesús. Para que usted pueda enfrentar al enemigo, tiene que vencerlo con el poder y la autoridad de la palabra. ¿Cuándo? Cuando la palabra de Dios es parte esencial de su vida misma. Si una persona me dice a mí, ¿sabes qué? Yo creo en Dios, pero la palabra de Dios no está en mi corazón, no está creyendo en Dios. No podemos enfrentar al enemigo fuera de la palabra de Dios. Mira lo que dice, hermano, 2 Tesalonicenses, me gusta este pasaje, versículo 7 en adelante, dice así: porque ya está en acciones el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.
Y entonces, dice, se manifestará aquel inicuo. ¿Sabe quién es él? El anticristo. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Sabe cuál es el espíritu de su boca? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Cristo dijo estas palabras en cierta ocasión. La carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso dijo Jesús. Para que usted pueda enfrentar al diablo y lo pueda vencer, lo tiene que hacer en la palabra de Dios. Déjenme le resumo lo que quiere decir. Para que una persona pueda ser un buen predicador, tiene que conocer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Para que un músico sea un músico de Dios, un salmista, un levita, tiene que conocer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y cantar la palabra de Dios. Para que una persona sea un orador, un intercesor, necesita conocer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y confesar la palabra de Dios. Cuando usted se pone a clamar a Dios y usted clama conforme a la palabra de Dios, usted está reclamando las promesas que nuestro Dios hizo en Cristo Jesús. Y déjeme decirle, cuando usted clama, hermano, legalmente usando la palabra de Dios, Dios es fiel y justo para hacer cumplir esas promesas. No le podemos pedir a Dios algo que Él no haya prometido. Pero si yo le digo, Padre, tu palabra dice, cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Padre, yo he creído en Jesús y yo reclamo la salvación de mi familia. ¿Qué cree que va a ser Jesús? Él es fiel y verdadero. Él no miente, hermanos. Él no miente. Él tiene un tiempo, Él tiene una razón, una ocasión para que tu familia sea llevada a los pies de Cristo y sea sanada y sea salva, siempre y cuando tú camines en la fe. Si tú estás creyendo la palabra de Dios y estás orando creyendo la palabra de Dios, Dios lo va a hacer. Entonces, cuando uno está orando, tiene que orar conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermano, dice Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni siquiera una tilde que esté en la ley dice va a pasar por alto. Todo se tiene que cumplir. Y cuando usted ora a Dios, hermano, teniendo esa autoridad, esa convicción que la palabra de Dios se va a cumplir, Dios lo va a hacer cumplir. Entonces necesitamos nosotros apegarnos a la palabra, vivir la palabra para poder pedir a Dios conforme a la palabra del Señor. Mire, vaya a San Juan capítulo 15, se lo voy a leer con la Biblia, para que usted vea que ahí está en la Biblia también. Capítulo 15 de San Juan. Gloria sea Jesús. Versículo 7. San Juan 15, 7. Mira lo que dice. Si permanecéis en mí. ¿Sabes qué es permanecer? La palabra permanecer. Si perseveras creyendo en mí. Porque le voy a explicar una cosa. Llega un momento, hermanos, que la duda nos ataca. Oh sí, hermano, vino a todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Yo lo dije un día aquí esto. La salvación usted la recibió gratis, usted no pagó nada. Y Jesús no le cobró nada tampoco. Por eso es que usted cuando vaya a la iglesia no ande pagando para que oren por usted. Es un robo, es un atraco. No ande pagando para que lo bendiga un mentado apóstol. Eso es un atraco, eso es mentira. Dice en la Biblia que si recibes de gracia, da de gracia lo que de gracia recibiste. Se lo voy a decir en otras palabras, el don de Dios no se compra con dinero. Lo que tú tienes de parte de Dios, Él te lo dio por gracia. Él te lo dio porque Cristo murió en la cruz y Él pagó el precio para que tú seas un pueblo bendito. Para que tu familia sea una familia bendita, una familia santa en victoria. Eso lo pagó Jesús, tú no tienes que pagar nada. ¿Qué tenemos que pagar nosotros? Es retener lo que Él nos ha dado a nosotros. Y eso es lo que más duele. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cuando tú abres tu corazón a Jesucristo, en ese momento la ventana de los cielos se abren en bendición para ti. Pero al lado tuyo hay un individuo que se llama Satanás, que está impidiendo que esa bendición venga sobre tu vida y sobre tu familia. Y esa batalla es la que tiene que pelear todos los
rodillas para que el diablo no te robe las bendiciones que Cristo te proveyó en la cruz del Calvario. Es una batalla continua, hermanos. No para recibir salvación, sino para que el diablo no nos robe lo que Cristo nos dio. Mire, sigamos leyendo. Es el 7, ¿verdad? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quede. ¿Y qué va a pasar? Número 1, ¿está usted perseverando en Jesús? ¿En la fe en Jesús? ¿Está Jesús controlando tu vida? ¿Él es el Señor de tu vida? Número 2, ¿estás perseverando en la palabra? Si la palabra permanece en ti y tú permaneces en Jesús, solamente pida. Dice aquí, pida todo lo que usted quiera. Todo. ¿Por qué le decimos a Jesús que está mintiendo? Él no está mintiendo. ¿Dónde está el problema? ¿Sabe por qué muchas veces no le creemos a Dios? Porque no estamos creyendo la palabra. Les dije, Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene, ¿por qué? ¿Oír qué? Cuando la palabra llega a tu corazón, tú le abres tu corazón a la palabra y la palabra toma control de tu corazón. La palabra produce fe y al producir fe le vas a creer a Jesús y al creer a Jesús le vas a pedir confiando de que Él te va a bendecir tu vida. Pero todo es tu corazón. ¿Qué estás atesorando en tu corazón? El cristiano de hoy, hermano, es más fácil que se le pegue la mentira que la verdad. Oh, sí. Tú le dices al cristiano de hoy 100 verdades y cuidadito se alcanza a vivir una. Le dices 20 mentiras y cree hasta 22, hasta de sobra, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el corazón no es un corazón sabio. No es un corazón entendido, un corazón que tiene temor de Dios. El pueblo de Dios hoy no sabe discernir entre el bien y el mal. No sabe hacerlo. Necesitamos saber cuándo es Dios que está hablando. Cuándo es Dios que se te acerca a la orilla para darte un consejo a través de un hermano. Necesitamos discernir eso en nuestra vida. Porque te voy a explicar algo. Dice la Biblia que el diablo se viste como ángel de luz. Te lo dije al inicio, el diablo nunca te va a venir cara a cara a hablar a ti. Te va a llegar de una manera indirecta y si tú no te pones las pilas, hermano, se te va a meter a tu vida y la vas a creer. Una vez que atesoras las mentiras en el corazón, la palabra de Dios, que es la verdad, no hay cabida en ti. Y como no hay cabida en tu corazón, no tienes fe, no le puedes creer a Dios, no puedes orar, no puedes reclamar las bendiciones de Dios, porque no tienes fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cristo dijo estas palabras: solamente crees y verás la gloria de Dios. Yo te he dicho, le dice Jesús a Marta, que tan solo creyeres. Porque el que cree, oh aleluya, todo le es posible. Si usted cree la palabra de Dios, todo le es posible. Cuando doble sus rodillas, usted va a saber que Dios está escuchando sus oraciones, porque tiene fe en su corazón. Pero si rechazamos la palabra de Dios en el corazón, no hay fe. Lo que hay es información, no fe. Lo que produce fe es la palabra. La palabra no es mi opinión, no es mi punto de vista, no es lo que yo creo, lo que yo pienso sale sobrando. Es la palabra, la palabra, la palabra, la palabra produce fe. Cuando llenamos nuestro corazón de la palabra hay fe. Cuando llenamos el corazón de los argumentos, las ideas de los hombres, hay información negativa, pero no hay fe. O sea, cuando vamos a orar, ¿será posible, Señor, que tú quites esta enfermedad? Porque no hay fe. No hay fe. Un hombre de fe, una mujer de fe, ¿sabe qué hace cuando está en problema? Se va a su cuarto y dobla rodilla, hermano. Dice: Padre, en el nombre de Jesús, aquí vengo, una vez más. Vengo ante ti una vez más, escucha mi oración. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo quiero poner este caso delante de tu corte celestial. Y yo quiero reclamar como hijos de Dios lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, porque Él hizo muchas cosas. Yo las reclamo en el nombre de Jesús, pero necesita fe en tu corazón. Meditar en la palabra de día y de noche. Llena tu corazón de la palabra.
Llena tu corazón de la palabra, porque si tu palabra, si tu corazón es lleno de la palabra, vas a tener fe en tu corazón. Nada es imposible para el que cree. Nada. Vámonos a Hebreos capítulo 4, hermanos. Vamos a ver otro de los puntos muy importantes. Ya voy terminando ya, hermanos. Hebreos capítulo 4, versículos 12 al 13. La palabra de Dios nos revela a nosotros nuestra condición espiritual y las intenciones que tenemos en nuestros corazones. Muchas veces venimos a la iglesia y pensamos que Dios no sabe nada, hermano. El día tiene la predicación y te pone parejo en así el Señor. Dice, ay, madre mía. Él se lo dijo por mí. Sí, Señor, si lo dijo por usted. Exacto. Aquí hablamos con usted. Yo no hablo con la cámara ni con las paredes. Yo hablo con usted. Y si Dios le habla a usted. Así es como habla Dios. Dios no es como el enemigo que tira indirecta. Él se va face to face. Te dice, mira, amigo, así es la cosa. Así habla Dios. Eso es lo bueno de Dios, hermano. Que Dios te dice las cosas de frente. Así, mira, así es como están las cosas. Hay muchas cosas que los hijos de Dios hacen a escondidas de los hombres. Pero cuando vienen a la iglesia, Dios les revela. Dice, ups, ¿te hablan? ¿Te hablan? Una vez me dijo una persona, oye, que usted que le dijo sobre mi vida, Harold, no, bro. Roberto Gil, habla con él. Simple. Cuando se predica la palabra, Dios va a revelar tu condición espiritual. Dios va a revelar las intenciones de tu corazón. Dios va a revelar tus pensamientos. Dios va a poner tu vida, hermano, mira, como un rayo X, y te vas a ver toda tu debilidad e imperfección. Y te va a decir, amigo, póngase las pilas porque yo vengo pronto. Dios te está llamando todos los días. Amén. Todas las veces que vengas a la iglesia, prepárate porque Dios te va a hablar. Amén. Prepárate, vente preparado, hermano. Mire, tráete un casco, lo que sea. Pero prepárate porque te va a hablar Dios, hermano, te va a hablar. Amén. ¿Y sabes por qué te habla? Porque Él te ama. Amén. Porque Él te ama, tú eres su hijo, Él te va a corregir cuantas veces Él quiera. Él te va a aconsejar y Él te va a decir, hijo mío, no lo hagas. No tomes esa decisión, no actúes de esa manera. Te va a ir mal, te vas a lastimar. Él te va a hablar donde quiera que tú estés. Cualquier dice que vas a tomar, Él te va a advertir. Porque Él te ama con amor eterno, hermanos. Él te amó cuando no eras su hijo. Mas ahora que eres su hijo, Él te va a seguir hablando. No deseches la palabra de Dios. Deseches la palabra de los hombres, pues no la palabra de Dios. Mira lo que dice Hebreos, hermanos. Hebreos capítulo 4, versículo 12, hermanos. Vamos a darle gloria a Jesús. Amén, hermanos. Amén. Ok. Dice así, porque la palabra de Dios está muerta. Viva. Es viva. Está sentadito, le decía uno bien relajadito, con esas manos, así se levanta un santo, papi, se queda uno así, mire, bien pálido y chirizo de Nicaragua. Y se tiene que agarrar una movida, hermano. Le dijeron el problema. No, olvídese eso. Aquí no andamos con chisme. Aquí te decimos la palabra de Dios. Amén. Porque dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, no falla. Cuando llega, hermano, y rompe todo. Así es, no así de falsa. Y más cortante que toda espada de dos filos. Mira lo que hace. Y penetra hasta partir el alma. Ay, qué rico. Ay, dice, ay, no. Ay, es que yo no voy a esa iglesia porque el pastor predica bien duro. Ay, no, y hasta grita mucho. Uy, qué dura palabra. Chacho, fíjate. Tenemos que escuchar la verdad, hermano. Es la verdad la que nos hace libres. Escudriñenla, si es de Dios, si no es de Dios, echen a un lado, tal cual esté en todo su derecho. Yo ya le dije el otro día, la palabra de Dios no es dura. ¿Sabe qué es duro? Duro es ver tu matrimonio destruyéndose. Duro es que tu economía se venga para el suelo. Duro es que no tenga paz. Duro es que no puedas dormir por insomnio. Duro es, hermano, que tus hijos no te hagan caso. Duro es que tengas problemas de todo tipo en tu vida y no tengas solución porque creíste a la mentira. Eso es duro. Y si te mueres sin Jesús en la mentira, te llevó el diablo, hermano. Es muy simple, eso sí es duro. Pero que te dé un consejo Dios no es duro. No lo es, hermano. Es la medicina para nuestras necesidades. Y sigamos leyendo, hermano. Dice así. ¿Dónde estamos? El 12 es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea que le quita el suspiro a uno. Las coyunturas y los tuétanos y discierne. Atención, ahí te hablan. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya, viene
Mírate con cositas escondidas, aquí te las saca todo Dios a los hermanos. Trae el gato encerrado y cuando vienen acá, hermano, mira, pega la carrera el gato, que es buena carrera. Por eso es muy importante, hermano, la sinceridad de nuestros corazones. Eso es muy importante, sea sincero con Dios. Mire, yo he aprendido esto y lo aprendí a la buena. ¿Sabes qué he aprendido yo? Prefiero mejor llegar a Jesús y decirle, Padre, yo pequé, aquí estoy. Y yo saco, yo lo hice yo. Antes que venía a la iglesia y esté predicando uno y me saque mis trapitos sucios al sol. Mejor lo lavo en la casa y ya lo sé con la secadora y vengo limpito para acá. Agarre el consejo, hermano. Porque muchas veces venimos a la iglesia bien, ya con el bien en la mano, aleluya, gloria a Dios, santo, vamos a gozar, gloria a Dios. Y traemos agua escondida y nos sentamos y empieza Dios a hablar. Aleluya. Y salimos así bien quietos, hasta ni respiramos del susto que nos pegó el Señor. Porque Dios saca todo a luz, todo lo saca Dios, hermano. Aquí nadie está así como que tapadito, no. Todo lo saca Dios a luz. Sigamos leyendo, hermanos. Dice los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada. Es que la palabra es lo único, hermano. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No lo hay. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. Hasta que suspiran, hasta que se les acabó el gozo, ¿verdad? Muchachos, así es esto, hermano. Mire, yo le voy a explicar algo que es lo que yo tengo siempre en la mente. Lo que yo pienso ahorita, yo lo sabía hace más de 5,000 años atrás. Entonces, ¿para qué voy a jugar de vivo, hermano? ¿Para qué? Es infantil, hermano, es infantil. Dios lo está viendo todo. Hay gente que está preocupada por guardar su apariencia delante de los hombres. Mire, con mucho respeto le voy a decir, a mí no me interesa lo que la gente piense de mí. No me interesa. Ni para bien ni para mal, no me interesa. Para nada. Yo no vivo de eso, no me interesa. A mí me interesa qué opinión tiene Jesús de mí. Amén. Eso es lo que me interesa a mí. Y estoy todos los días, Padre, doblando los días, Padre, mira, tengo este problema, ayúdame por favor. Todos los días estoy. Porque tengo muchos problemas espirituales que tengo que superar. Pero cuando una persona está queriendo aparentar delante de los hombres, porque su corazón no está íntegro delante de los ojos de Dios. Preocúpate por lo que Dios está viendo, no por lo que la gente ve. Porque la gente ve lo que está delante de sus ojos, mas Jehová el Señor mira tu corazón. Primera de Juan, ahí terminamos, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 10. A ver, don Ángel, pase por favor. Pase a cantar una adoración al Señor para que ya terminemos. Porque esto ya, si no me paran, mi hermano, aquí amanezco. Y ya le van a ir ya se viendo. Primera de Juan 3:10. Gloria sea a Jesús. La palabra de Dios, cuando llega a nuestros corazones, hermano, mira lo que hace. Nos capacita, nos empodera para que aborrezcamos el pecado y amemos la justicia. La palabra de Dios es así. Te voy a decir cómo es esto para que me entiendan. No sé si usted ha tomado, hermanos, algún tipo de, no sé, quizás dice usted, necesito bajar de peso, un ejemplo, y estoy comiendo mucho. Voy a comprar algo que me quite el apetito. Y compra algo, usted no sé, un jugo, qué sé yo, que esa cosa te quite el apetito. Mire, te lo tomas y por mucho que vea la comida dices, no quiero. Tengo el estómago cerrado. Así es la palabra. Cuando la palabra llega a tu corazón, te quita todo apetito carnal. Uy, hay silencio en la casa del Señor. Te quita todo apetito carnal y empieza a amar la justicia y a aborrecer el pecado. Una persona que tiene la simiente de Dios en su corazón no puede pecar. No puede y no quiere y no debe pecar. Cuando la persona está pecando es porque la palabra no está en su corazón. Grave es esto. Cuando la persona está amando al mundo, está justificando el pecado, está ocultando el pecado, está argumentando el pecado y está haciendo alianza con el pecado, es porque la palabra no está en su corazón. Cuando la palabra llega a tu corazón, te hace sacar todo lo malo y no tienes deseo para pecar. Mira lo que dice, capítulo 3, versículo 7. Ahí estamos, ¿verdad, hermanos? Ok. Dice el 7. Hijitos,
Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El 8. El que practica el pecado, ¿de quién es? Así dice la Biblia. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si es nueva criatura, no practica el pecado. No lo puede hacer. Porque la simiente, que es la palabra, es Cristo. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es la palabra. ¿Sí ven cuán importante es la palabra? Cuando tienes a Jesús en tu corazón tomando control, no puedes pecar. ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir sencillamente. Porque has muerto al hombre viejo. Ese hombre mañoso, ese hombre que le gustaba la carne, el pecado, has muerto. Y eres nueva criatura en Cristo Jesús. Y ahora ama la justicia y aborrece el pecado. Pero si la simiente, que es la palabra, no está morando en tu corazón, vas a amar pecar, vas a amar desobedecer a Dios. Deje que la palabra gobierne su corazón, hermanos. Voy a terminar aquí, Salmo 119, versículo 11. Dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie.